Muy buenos días a todos. En este audio que compartimos con ustedes, vamos a hablar un poco acerca del síndrome de los grandes, también de los que llamamos sapos o iluminados que viven durante años bajo las piedras, que no hablan del temple, no lo expanden, o sea, esperan el momento oportuno, propicio, adecuado para salir a la luz y decir que ellos eran caballeros u oficiales de alguna organización templaria desde hace tantos años. Y obviamente en ese momento se pone en duda esta información porque nunca salieron a la luz, nunca se pronunciaron, nunca hicieron absolutamente nada por expandir el temple, por dar a conocer el temple en una región o nación. Y por último hablaremos de los masones que dicen no serlo, pero conocen muy bien los saludos, los pases, las ceremonias y una serie de cuestiones inherentes a la masonería que no se aprenden desde afuera, sino estando dentro de ella. En fin, a este audio, a este trabajo, le vamos a llamar, para resumir todo esto, le vamos a llamar el síndrome de los grandes. ¿Pero qué es el síndrome de los grandes? Así le llamamos a aquella falta de reconocimiento social, aquella competencia, aquel deseo de cargos, grados, méritos, medallas, de querer ser más grandes que el propio Jesús, a quien todos dicen seguir como verdaderos y pobres caballeros de Cristo. Sin embargo, Jesús nunca hizo ostentación de títulos, ni honores, ni riquezas, sino aquella que le era conferida desde el Padre. Entonces me pregunto y les pregunto a todos esos grandes priores, grandes maestres, grandes comendadores, gran cruz, gran oficial, gran cronista, grandes todos, ¿de dónde salieron esos grados? ¿De dónde salieron esos cargos? Pues la orden del templo jamás poseyó en su estructura tales denominaciones. En una conversación que sostuve ayer con un hermano, le preguntaba, ¿quién es Rudy, el nuevo jefe de la OSMTJ? Y me respondió, dice Javier Morones que Rudy eliminó a todos los grandes priores para nombrarse gran regente. Entonces, ¿de dónde salió también ese cargo o ese grado o ese rango de gran regente? Que yo recuerde, existía la denominación de regente, sencillamente. Regente en la nobleza, cuando el monarca, por ejemplo, por citar un ejemplo, cuando el monarca era menor de edad, asumía el trono un regente hasta que el futuro rey alcanzara la mayoría de edad. Lo mismo podía ser un tío, que cualquier persona de la nobleza que tuviese el favor y la aprobación de los nobles de la corte, ¿no?
Y en el caso del temple, esto obviamente vino a hacerse latente, este cargo de regencia, a partir del resurgimiento, luego de 1705. No así en el medievo, cuando la Orden del Templo tuvo sus maestres que eran llamados ultramarinos o maestre general, porque existían, según algunas crónicas, maestres provinciales. Entonces, continuamos con el diálogo. Dice que este personaje, Rudy, ordenó que el idioma oficial fuese el inglés y que borró varias páginas oficiales del temple sin consultar la opinión de los demás priores. Continúa el diálogo. Raziel de Camagüey estaba como gran comendador de la OSMTJ. Y yo le pregunto, ¿y ese gran comendador de Camagüey de dónde salió? Jamás que supe de él. Así que gran regente, madre mía, otro invento. Nunca hubo gran regente, solo regente. Todos quieren ser grandes. Él me responde, hace tiempo que estaba en una orden templaria americana y fue desde ese tiempo que era la OSMTJ. Ellos no son de publicar mucho sobre el temple. Y me responde también el síndrome de Gran, a lo que yo le secundo el síndrome de los grandes. Y le pregunto, ¿hace tiempo? ¿Cuántos años será el primer gran comendador de Cuba? Dice mi hermano, sí, en eso lleva años. Incluso él conoce a Brito. Para los que conocen de la historia de la versión de cómo se invistió o surgió el primer caballero en Cuba, deben saber quién es Brito, o sea, a quién me estoy refiriendo. Lo que ellos al parecer tienen un grupo cerrado. Les respondí, seguro es otro que se pasó 1000 años bajo una piedra. Nunca hablaron del templo, ni lo expandieron. Masones, lo más seguro. Eso para mí no es temple, mi hermano. Es más, voy a publicar jocosamente que fui investido por Walden Pais antes del 59 y yo nací en 1976, o que soy prior emérito desde 1990. Eso suena mejor. Y continúo el diálogo. O es masón o es una farsa. Ya te digo, estaba en una orden secreta. Me dice, le continúo diciendo a mi hermano que yo estaba en una orden secreta antes de la SOE. Esto hablando jocosamente, ¿no? Me responde, no lo afirmo, pero tampoco lo dudo, ya que es venerable de una logia irregular de los ritos egipcios. Le digo, yo soy venerable de una logia esenia. Dios mío, se verán horrores. Mejor me hago maestre del Supremo Consejo Ancestral de la tabla triangular de los maestros ocultos de Francia desde el siglo XV. Haré una carta con sellos y firmas donde me voy a proclamar superior desconocido y fundador del temple desde 1976. No, 1977, cuando tenía 1 año. Me eligieron al nacer. A lo que mi hermano responde, lo que tú inventes, créeme que será creíble para muchos. A las personas de hoy les gusta la fantasía. Bien.
Esta charla, esta conversación jocosa, ¿no?, entre mi hermano y yo, surge con motivo de esta noticia que él me comunica en el día de ayer acerca de este personaje, de Rudy, que no lo conozco, no sé quién es. Sí sé quién es Javier Morones, una persona que tampoco afirmaba ser masón, como otros supuestos templarios en México que afirman no ser masones y lo son. Entonces, yo pregunto, ¿para qué? ¿A quién pretenden engañar? ¿No saben que la verdad, por muy oculta que se encuentre, tarde o temprano saldrá a la luz? Y tarde o temprano sabremos quién es masón y quién no. Tarde o temprano nos daremos cuenta de que todos esos cargos, grados, todas esas falacias, todas esas mentiras, elucubraciones, cartas antiguas, supuesta existencia de personas que pertenecían a organizaciones supuestamente templarias, pero más bien eran masónicas, que hoy están saliendo a la luz. Todo se va a saber, todo se va a conocer y nos daremos mucha más cuenta. O sea, nos vamos a convencer aún más de que todo es una mentira, una falacia, lo que gira en torno a esas organizaciones que se dicen templarias. Por eso alguien de Colombia, me decía en una ocasión, vamos a crear un temple netamente del continente americano. Vamos a separarnos de Europa. Y yo le decía, pero bueno, no veo el porqué, no veo la razón, haya que separarse de Europa. De Europa vienen los templarios, de Europa viene la cultura española, la lengua española, el habla inglesa, el habla portuguesa en Brasil y los países que hablan portugués acá en América. De Europa vino todo. Aquí supuestamente lo único que existían eran indios. Y al hablar de indios, también voy a rozar levemente una información que también me llegó hace un tiempo y que utilicé para hacer uno de los audios aquí en mi canal de YouTube, que lo pueden encontrar, de un supuesto maestre amerindio que afirma que el temple, cuando vino a América, se mezcló con los indios y los indios heredaron el temple, o sea que son los verdaderos herederos del temple en América y que el temple se perpetuó con los indios de América. Miren, estos barbarismos, todas estas falacias, se las creen nada más aquellas personas con un afán, con un deseo de reconocimiento que no tiene precedentes en la historia. Es un deseo de que los observen, los miren, los tengan en cuenta como una verdad, una veracidad, una legitimidad que no existe. Lo mismo sucede con aquellas organizaciones que esgrimen un falso fons honorum que nunca han rozado siquiera y se inventan linajes que no poseen. Entonces hago un llamado a la reflexión a todo aquel que me escuche, a todo aquel que tenga un poco de raciocinio, que cesen, que
paren ya de mentir, de engañar, de manipular a los necios, a los ignorantes, para sumar cifras, para ganar adeptos engañados, manipulados. Les están enseñando una historia que no es real. Y los masones que acaben de salir del closet y decir: somos una organización neotemplaria masónica. Sí, lo somos, y punto. Que no engañen más a nadie. Todos esos falsos grandes maestres que acaben con todos esos títulos falsos, con todas esas falacias y mentiras, que se nombren simplemente maestres o regentes, no grandes maestres ni grandes regentes, que el temple jamás poseyó, jamás tuvo semejantes cargos o denominaciones en su estructura. Asimismo, hicieron expansivos estos cargos, este síndrome, a los priores, comendadores, preceptores, visitadores y cuanto cargo existía en la orden del templo, más aquellos que surgieron en esta época, en este siglo, le agregaron el apelativo de gran. Y todo es grande para ellos. Y yo pregunto, ¿quién es más grande que Dios? ¿Quién es más grande que Jesús? En su infinita humildad, en su infinita bondad. Porque precisamente la grandeza no radica en la riqueza ni en los títulos, sino en la bondad y en la humildad que nos legó nuestro Señor Jesucristo. Y vienen ahora todos estos falsos grandes a mentir, a engañar, a manipular a las masas, a las sociedades, y obviamente los pobres, ignorantes, incautos, necios, indefensos, se dejan llevar por toda esta falacia y toda esta mentira. Cuando ven que un gran priorato o una gran orden tiene delante o tiene entre sus filas a tantos grandes iluminados, a un gran maestre, a un gran regente, a grandes priores, dicen, bueno, aquí es. Dicen, wow, este es el temple. Y no, eso no es el temple. Eso es masonería especulativa. Porque esta masonería especulativa no tiene que ver tampoco con aquella masonería operativa medieval. Y me atrevería a decir que mucho menos con la estricta observancia templaria. Entonces, acabemos ya con esta falacia. Es hora que se realice, aunque los cubanos no podemos asistir o participar por cuestiones económicas, por varias razones, o quizás alguien pueda ir. Es hora de que se produzca algún convento internacional, alguna asamblea internacional, algún cónclave donde se reúnan todos esos grandes iluminados, todos esos que padecen el síndrome de la grandeza, y determinen si van a elegir o no a un maestre general, a un maestre internacional al que se van a subordinar otros maestres regionales, provinciales, maestres de naciones, con sus priores, comendadores, preceptores, etc. Y que se
pongan de acuerdo para que el temple sea uno solo, o bien que hagan un temple católico o un temple ecuménico y un temple masónico, bien definido, bien determinado, para que se acabe toda esta falacia, toda esta mentira. Desde el Pacto de Fraga, que para muchos fue un fracaso, han surgido cientos de siglas y de grandes iluminados con el síndrome de grandeza, que esto realmente es ya, digamos, inadmisible. Están jugando con el temple, le faltan el respeto a los primeros caballeros templarios, a los fundadores. Se crean perfiles en Facebook con el nombre de Jacques de Molay, de Hughes de Payens y otros nombres que no son tales personas, siquiera rozan las virtudes que poseyeron estos nobles caballeros y templarios. Entonces, es hora ya de que alguien se pronuncie y le ponga un freno, le ponga un pare a toda esta falacia, a toda esta mentira. Transitar por la SMOTH y conocer desde adentro la OSMTH, haber sostenido conversaciones con miembros de la OSMTJ y de los Taon del Secretum Templi supuesto, me ha permitido aprender mucho sobre la historia de la Orden del Templo, la historia conocida, aquella que llaman oficial, y varias aristas o versiones que se vierten en pro de una, digamos, de una comercialización del tema templario, de los libros, de todos aquellos que se hacen llamar escritores o historiadores. Y me permitió también conocer mucho más acerca del temple moderno, o sea, del movimiento neotemplario, que le llamamos internacional porque sucede, existe, es real en muchos países del mundo. Pero no porque existe físicamente o posee tierras y dominios, castillos, etc., un verdadero temple. Algunos se adjudican la, digamos, la propiedad de terrenos para decir somos el verdadero temple, porque un temple real debe tener un territorio. No puede ser solamente un temple en espíritu. Y yo digo, el verdadero temple está en el espíritu. Es un temple espiritual. Es un legado que todos aquellos que nos sentimos templarios, con o sin investidura por la mano del hombre, llevamos dentro de nosotros mismos. Lo traemos en la sangre. Posiblemente nuestros ancestros fueron templarios o caballeros nobles. La pregunta que siempre me hago es, ¿cuántas de esas investiduras que se han hecho son legítimas? ¿Cuántos de esos caballeros templarios que visten un manto blanco con la cruz de gules y que portan un bausán, cuántos son realmente caballeros y poseen
el espíritu de la nobleza y de la caballería. ¿Cuántos ignorantes, incautos, indefensos, pobres mentes manipuladas fueron o asistieron a una falsa investidura y les colocaron un manto blanco sin poseer esa pureza y esa castidad que debía caracterizar al guerrero, al caballero devoto para convertirse en un templario? Porque lo que significa ese manto blanco, de la misma forma que el blanco en el bausán, es pureza, es castidad, es una mente limpia, un corazón puro, noble. No sé por qué razón ultrajan tanto el blanco del manto y del bausán. No creo que cualquier miembro de una organización templaria deba usar el manto blanco si verdaderamente no es un pobre compañero de Cristo. No aquella persona que se crea por encima de esa humildad, de esa bondad que tenía nuestro Señor, que nunca hizo gala u ostentación de títulos y bienes y riquezas, sino aquella riqueza espiritual que nos legó. Repito, hago un llamado, hago énfasis en esto que está sucediendo. Si la masonería especulativa es la que está inventando todos estos cargos, grados, denominaciones, con el síndrome de gran o de grandeza, es hora ya que la denuncien y que se queden ellos con todos esos títulos y grados y el síndrome de grandeza, los que no son masones, especuladores, los que no padezcan de este síndrome, que no usen esas denominaciones de gran prior, gran comendador, gran maestre, que se identifiquen, que se definan como lo que son, como verdaderos y pobres caballeros del templo de Cristo, como verdaderos y pobres caballeros templarios. Y si algún día se produce un convento, un cónclave, una asamblea internacional y pueden participar todos estos grandes iluminados con el síndrome de grandeza, ojalá que tomen en cuenta estas palabras. Muchas gracias.